cuando existe una afectación a las buenas costumbres y al orden público, ¿a qué se refiere el artículo 5 del título preliminar del Código Civil? Si tú quieres saber cuándo es nulo un acto jurídico que afecta siempre y cuando a las buenas costumbres o ya sea al orden público, conocer más aspectos relacionados con esto, quédate porque ya comenzamos. Lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy vendría a ser el artículo 5 del título preliminar del Código Civil. Ya hemos desarrollado las 4 primeras clases que correspondían a los 4 primeros artículos. Si no lo viste, te dejo aquí arriba la tarjetita para que vayas y los veas. Entonces, como te decía, nosotros para poder determinar cuándo un acto va a ser nulo, en un primer momento tenemos que ver si el artículo 5 nos refiere a solamente el acto como nulo o si también nos implica directamente o específicamente un acto nulo, pero que se vaya de acuerdo a las dos premisas que nos plantea, como por ejemplo las buenas costumbres o el orden público propiamente dicho. Entonces, cuando vayamos a desarrollar netamente lo que vendría a ser el libro de acto jurídico, ahí vamos a analizar los aspectos netamente de la nulidad, como por ejemplo sus causales, las causales de nulidad y las causales de anulabilidad, entre otras cosas. Pero hasta este punto tenemos que entenderlo. Nos dice el artículo 5, es nulo el acto jurídico contrario a las leyes. Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes. ¿Qué entendemos por eso? Un acto jurídico, para que sea nulo, en un primer momento tenemos que determinar qué es acto jurídico propiamente dicho. Entonces, hasta este punto entendamos al acto jurídico como la manifestación de voluntad que se da entre dos partes. Primero, tengamos esto presente. Las dos partes expresan su voluntad con la finalidad de crear o generar efectos jurídicos ante esa congruencia de voluntad. Un caso de acto jurídico vendría a ser un contrato, en donde las partes celebran, ponen en manifiesto su voluntad y llegan a hacer el contrato, en el que ya establecen ciertas, pero ambos establecen su manifestación de voluntad y al final se plasma en un documento que va a tener efectos jurídicos. Entonces, eso vendría a ser el acto jurídico en un primer momento. Ahora nos dice que este acto jurídico contrario a las leyes será nulo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros podemos haber hecho ese contrato, como te decía en el ejemplo, pero si este contrato tiene un fin ilícito, en un primer momento vendría a ser nulo. ¿Por qué? Porque la norma protege todos los fines lícitos. La norma protege las buenas costumbres y el orden público, o sea, la afectación que se puede dar a la sociedad, obviamente también al Estado. No podrías pactar, no podrías realizar un acto jurídico que sea contrario a eso, con un fin ilícito. Ejemplo, tú no puedes pactar, por así decirlo, la venta de marihuana entre dos personas y posteriormente a ello decir o pretender que ese contrato tenga efectos jurídicos. Jamás. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe esas conductas. En todo caso, ese acto vendría a ser nulo. Es nulo el acto jurídico cuando se vaya en contra de las leyes. Hay una ley que prohíbe hacer eso y tú haces un acto jurídico en mérito de esa ley que prohíbe, por lo tanto ese acto jurídico vendría a ser nulo. Este acto jurídico, para que sea nulo también, nos dice que tiene que ser muy apartemente de contrario a las leyes, también contrario a las buenas costumbres. Ahora, por buenas costumbres vamos a poder entender muchas cosas de muchos aspectos y desde muchas perspectivas. Yo no te puedo decir lo que vendría a ser una buena costumbre, porque las costumbres van a determinarse de acuerdo a la zona geográfica donde se encuentren. Por ejemplo, en la zona sur, en la zona este, en el norte del país vendrían a ser o tienen diversas y diferentes costumbres. Por lo tanto, en ciertas partes lo que en ciertas partes se hace, en otras no se va a hacer. Por lo tanto, lo que tenemos que mantener es un plano general. Sabemos diferenciar lo bueno de lo malo, por así decirlo. Si nosotros vemos realizando en la calle actos que van en contra de las buenas costumbres, como por ejemplo tener, digamos, relaciones sexuales en la calle, eso vendría a ser definitivamente en contra de las buenas costumbres, obviamente, y creo que esto en la mayoría de zonas va a ser considerado como mal. Por lo tanto, ahí vendría a ser también nulo el acto jurídico que vaya en contra de esas buenas costumbres. Digamos que en el contrato estamos plasmando tener relaciones en la vía pública, por lo tanto este acto vendría a ser nulo. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo prohíbe y también vulnera las buenas costumbres. Y por último, también nos dice que tiene que ser contrario al ordenamiento público. ¿Y qué vamos a entender por el ordenamiento público o por el orden público? Pues simplemente que afecte a la sociedad. Si tú realizas un acto jurídico que afecta a la sociedad, a un tercero, obviamente que quizás el fin sea ilícito, va a ser este acto jurídico nulo. Tenemos que entender que por orden público vamos a entender a la afectación que se puede dar a la sociedad, a un determinado grupo de personas o simplemente tal vez directamente al Estado, quién sabe. Lo importante es que entiendas que se tienen que cumplir estos requisitos. Para que un acto sea nulo, tiene que ser contrario a las leyes, contrario al ordenamiento público y contrario a las buenas costumbres, según lo que nos especifica
significa el artículo 5 del título preliminar. Y bien, con esto estamos terminando la clase de hoy. Como siempre, no te olvides de visitar los enlaces que te dejo en la descripción del video. Y como siempre, si no quedó claro algo, pues coméntalo en la caja de comentarios para que hagamos un video o te lo envíe de manera específica. Como siempre, yo me despido de ti, no sin antes decirte que mientras leas menos, eres menos. Y bien, conmigo será hasta la siguiente clase.